Creo que no le prestó atención al video. Abra su Biblia, por favor, en Juan. Tenga la amabilidad de abrir su Biblia en Juan. Capítulo 10, versículo 18. Juan, capítulo 10. Y si usted tiene la Biblia TLA, traducción lenguaje actual, me gustaría que la abrieras allí. Y si no tienes la Biblia ahí en el celular, entonces escribe la cita y préstame atención a mí, por favor. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Yo quiero hablar esta mañana uno de los temas que más ha conmovido mi vida en estos últimos años, y es acerca de vivir por responsabilidad o vivir por pasión. Y el tema o el título de esta mañana es responsabilidad versus pasión. La Biblia dice que Jesús nos enseña algo, y es que se nos entregó el poder, algunos le llaman libre albedrío, de elegir, decidir en qué vamos a gastar o a invertir nuestras vidas. Escucha las dos palabras que utilicé: a gastar o a invertir nuestras vidas. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos un llamado. Cada uno de los otros, de los que estamos aquí, tenemos una asignación en esta tierra. Pero tener una asignación, tener un propósito, tener una misión de vida, no significa que nosotros vayamos a decidir vivir para esa pasión. Hay gente que, sabiendo para lo que nació, ha decidido vivir para otra cosa. Hay gente que, sabiendo y discerniendo cuál es el llamado eterno, están viviendo para otros asuntos. Por eso en esta mañana yo quiero hablarte de vivir por responsabilidad o vivir por pasión. ¿Y sabes por qué utilicé la vida de este hombre, de Wilson Bentley? Nunca había escuchado hablar de él. No tenía ni idea que la foto que aparecía en las esquelas navideñas era el fruto de una persona que se había consagrado a vivir para tomar fotos. Pero me impactó más porque la galería de fotos que él logró capturar es de más de 5.300 fotos en un microscopio. Pero este hombre, como lo dije en el video, muere en una tormenta saliendo a capturar más fotos. Hace cerca de un mes atrás estaba en Canadá y tuve la bendición de que me nevara en el momento en que estábamos allí, y capturé en mi mano un copito de nieve, y fue inevitable recordar la historia de este hombre. Este hombre se obsesionó con aquello que tenía en su corazón. Eso era una pasión. Quiero comenzar con esta frase que me gustaría que la guardaras en tus memorias, que la escribieras allí, porque realmente nadie ha comenzado a vivir hasta que no encuentre una razón verdadera por la que valga la pena morir. Tú no has comenzado a vivir hasta que no encuentres algo por lo que estuvieras dispuesto a llegar a dar tu vida. Y en realidad nadie muere el día que colocaron en la lápida 1900 tal a tal año. La gente comenzó a morir el día que dejó de palpitar por la pasión que Dios puso en su corazón. ¿Qué significa eso, apóstol? Que muchos de ustedes están respirando, consumiendo H2O, pero no están viviendo, tan solamente están sobreviviendo. Porque solo se vive cuando nosotros decidimos entregar la vida para algo que valga la pena morir. Quiero que alguien levante su mano al cielo y grite con toda la fuerza que tenga: la vida es demasiado valiosa para conformarme a vivir con algo menos
de lo que Dios estableció para mí. Abraza a alguien con respeto y mucha ternura. Dile: la vida es muy valiosa para conformarte con menos de lo que Dios estableció para ti. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Si nosotros hablamos de vivir por pasión, tendríamos que mirar como referente la vida de Jesús. Nadie ha vivido con mayor pasión de la que Jesús vivió. Nadie fue tan apasionado por lo que le asignaron como Jesús lo fue. Al punto que Jesús llegó a decir una de las verdades más profundas acerca de la existencia, y es: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Oye, detente 15 segundos a pensar en este versículo. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Parece un versículo irrelevante, pero creo que es una de las verdades más profundas que alguien puede decir. Para mí, la existencia, dice Jesús, la razón de la vida está en hacer la voluntad del que me envió, en cumplir mi propósito, en cumplir la misión que yo tengo en esta vida. Ahora, si Jesús es, creo que usted está de acuerdo conmigo en esto, la persona más apasionada que alguien puede conocer, quisiera saber cuántos cristianos hay aquí. Qué pregunta tonta, apóstol. No, es en serio, ¿cuántos cristianos hay aquí? Entonces, señores, si ser cristiano es vivir como Jesús vivió, yo creo que nosotros no solamente tenemos que enfocarnos en las bienaventuranzas, en los principios del reino o en la santidad de Jesús, sino tenemos que empezar a imitar la pasión con la que Jesús vivió en esta tierra. Sonríele a alguien y dile: si eres cristiano, tu pasión lo va a revelar. Me cuesta creer que alguien es cristiano pero no tiene pasión por vivir. Otra vez, me cuesta creer que hay un cristiano que no tiene pasión por vivir. Porque para ser cristiano se requiere ser como Jesús, y nadie fue más apasionado que Jesús. Jesús vivió una vida de tanta pasión, que incluso hay un capítulo en la Biblia que se llama La Pasión de Cristo. ¿Hay cristianos en este lugar? Bajaron las manos. ¿Estás viviendo con la intensidad y con la pasión que Jesús vivió? Porque nosotros, los seguidores de Cristo, deberíamos ser las personas más apasionadas en todo el planeta. Yo creo que la gente, cuando mire a un cristiano, tendría que inspirarse en la pasión con la que ese cristiano vive, la entrega, la consagración, la devoción con la que ese hombre o esa mujer viven. Y sabes una cosa, yo creo que comenzamos a vivir realmente cuando comenzamos a seguir la pasión que Dios puso en nuestros corazones. Ponte la mano acá o acá, por favor. Hazme caso. Ponte la mano en el corazón o acá en el pulso por unos segundos hasta que logres encontrar el pulso que hay allí. ¿Lo sientes? ¿Quiénes lo sienten? La única razón por la que tu corazón hoy sigue palpitando es porque Dios puso una pasión dentro de ti para que la lleves a cabo. El día que esto dejes de sentirlo es porque ya la pasión habrá terminado o tu tiempo para llevarla a cabo se habrá culminado. Te voy a bendecir y entro al mensaje. El COVID no tenía el poder sobre tu vida, como no lo tiene el cáncer, como no lo tiene la violencia ni los terroristas. El poder y los días sobre tu vida los tiene el Señor determinados para que tú puedas vivir para eso que naciste. Déjame hacer un paréntesis, pedirle algo a los servidores. Si me pudieran regalar otra agua como la que me trajeron ahorita, por favor. No sé si los servidores me pueden ayudar. Como la que ahorita tomé. Yo no sé ustedes, pero yo tengo un calor en esta mañana. Del hotel aquí, que está a una cuadra, creo que quemé 3,000 calorías caminando. Número 1. Primer punto que quiero que trabajemos en esta mañana se llama: no seas un irresponsable responsable. Si quieren, chicos de multimedia, ahí pueden seguirme con los puntos.
No seas un irresponsable responsable. Darío, ¿andas por ahí? ¿Me ayudas, pa? Ponte una sillita y me acompañas. Hace poco leí una estadística de cuántas horas en promedio trabaja una persona a lo largo de su vida. Y me llamó la atención porque una persona en promedio en toda su vida llega a trabajar cerca de 100,000 horas. 100,000 horas. Tú y yo en promedio vamos a trabajar a lo largo de nuestra vida. ¿Qué significa eso? 100,000 horas es aproximadamente la mitad de las horas que tú vas a pasar despierto en vida. O sea que la mitad de tu vida despierto la vas a pasar ¿qué? Trabajando. Y eso me lleva a dos cosas. La primera, que si trabajas sentado te compres una buena silla. Pero la segunda y la más importante es que no trabajes por dinero, sino que trabajes por una pasión. Déjame repetirlo, y esta mañana yo no quiero ir a 1000 por hora porque quiero terminar con tu corazón muy reflexivo. No trabajes por dinero, trabaja por una pasión. Y sabes que este es el error que nosotros cometemos. Muchos de nosotros comenzamos persiguiendo una pasión y terminamos conformándonos con un sueldo. Comenzamos de niños diciendo: cuando grande yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico de animales, decía mi niña cuando pequeña, para sanar los animales, veterinaria. Luego, cuando fue creciendo, me dijo: papá, yo quiero ser un médico sin fronteras. Y ella en su corazón empezó a hablar de la pasión que tiene del servicio. Pero ¿cuántos de ustedes recuerdan cuál era ese anhelo que tenían de ser niños y que quizás comenzaron por allí a elegir la carrera, a elegir las cosas que querían? Piensa un momento. Si tú eres honesto conmigo, me miras a la cara, tú y yo sabemos que nadie quiso vivir la vida por un sueldo. Todos queríamos vivir por una ¿qué? Vocación, por una pasión. Gracias, madre. Que Dios bendiga a Flash, que fue y la trajo rápido. Pero ¿en qué momento de la vida nosotros dejamos de vivir por vocación, por pasión, y elegimos vivir por dinero, por salario? Empezamos a vivir por ambiciones materiales. Y creo que muchas personas se han extraviado de lo que querían en la vida, y en lugar de, escúchame, edificar o construir una vida, lo que están haciendo es ganarse la vida. Pregúntale a tu vecino, dile: ¿estás construyendo una vida o te estás ganando la vida? ¿Qué te respondió? Construyendo. Ahora todos están viviendo por pasión. Medítala. ¿Estás construyendo una vida o te estás ganando la vida? Cuando nosotros empezamos a vivir, repito, mi hija me decía o me dice todavía: papá, yo quiero ser un médico sin fronteras. Quiero ir por el mundo y aliviar a muchas personas. Pero cuando uno ve a las personas empezar a evolucionar, a crecer, a hacerse grandes, viejas, entonces pasa algo, y es que en algún momento las pasiones quedan sepultadas por debajo de las tareas cotidianas de la vida. Y empezamos a vivir por lo que hay que hacer
Y nuestras pasiones van quedando relegadas, van quedando postergadas. Algunos de ustedes tienen un llamado a servir al Señor y lo único que han dicho es: cuando esté más grande, resuelva los problemas financieros, críe a mis hijos, me gradúe de la universidad, termine la carrera, establezca un negocio, le voy a servir al Señor. Pero si tú eres honesto, nunca tuviste el tiempo para servir al Señor y te hiciste viejo. Porque siempre estás postergando vivir por la pasión. Y no me malentiendas, no me malinterpretes, porque yo no estoy diciendo que no pagues tus deberes, que no cubras tus responsabilidades. No, yo no estoy diciendo que no pagues el alquiler de tu casa, que no compres tu auto, que no le pagues el colegio a tus hijos, que no trabajes por la facultad de tus generaciones. No, yo no estoy hablando de eso. No me malentiendas. Tú tienes que pagar deudas, tienes que preparar tu jubilación, tienes que preparar tu futuro, tu edad adulta la tienes que preparar, porque eso hace parte de la vida. Pero yo estoy hablando de una responsabilidad mayor, y es la responsabilidad frente a lo que Dios ha puesto en tu vida. Por eso estoy hablando en este primer punto de no seas un irresponsable responsable, y lo voy a explicar. Porque hay gente que es muy responsable frente a las cosas de la vida diaria, pero son supremamente irresponsables frente a las cosas eternas. Somos responsables para pagar el auto, pagar la cuota de la casa. Somos responsables en el trabajo, en la universidad. Somos extraordinarios empresarios. Somos grandes profesionales. Pero cuando miramos nuestra vida frente a lo que Dios nos llamó a hacer, nos rajamos. ¿Sí me entiendes ahora? Responsable frente a las tareas que la vida nos demanda, pero irresponsables frente al llamado eterno, irresponsables frente a la pasión que Dios puso en mi corazón. Dame el corazón y mírame un momento, y quiero que pongas en una mano tus responsabilidades y deberes cotidianos, y en otra mano pongas tu pasión o tu llamado y lo eterno que Dios puso en ti. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿En dónde has sido más responsable? ¿A qué le respondes con mayor dedicación? ¿A qué le respondes con mayor pasión? ¿A qué le respondes con mayor excelencia? Y a mí me gustaría esta mañana que fuéramos un poco más reflexivos. ¿Sabes por qué? Porque si tú permites que las responsabilidades menos importantes desplacen a las más importantes, entonces tú estás practicando algo que se llama responsabilidad irresponsable. Fíjate que dije que no hay responsabilidades malas ni buenas. Dije que hay unas más importantes que otras. Y para mí, en mi criterio como hijo de Dios, la responsabilidad más importante es vivir para el propósito, el llamado y la misión, la pasión que Dios puso en mi corazón, que para tener un buen carro, una buena casa y cumplir según los estándares de este mundo. Lo voy a repetir. Para mí es más importante que el día que Dios me llame a cuentas y me diga: buen siervo fiel. Eso será más importante que aquí en la tierra diga: qué hombre tan exitoso. Mira la casa, mira los viajes, mira los lujos, mira la carrera, mira a sus hijos. No, yo quiero ser llamado buen siervo fiel frente al Padre, y no aquí en la tierra aplaudido. Y recibe esto en tu espíritu: no todo lo que los hombres aplauden es aplaudido en el cielo. Porque tú puedes ser exitoso frente a los hombres, pero haber fracasado frente a Dios. Que los hombres te elogien, te aplaudan, no significa que el cielo te esté aprobando. Y esto no es nuevo. ¿Sabes cómo le llamo yo a esto? Cortinas de humo espiritual. Porque nosotros sabemos que hemos convertido nuestras responsabilidades cotidianas en cortinas de humo para escapar, huir y no asumir nuestro llamado. En el Evangelio, pastores, en Lucas, hay un hombre que le dice a Jesús: déjame ir y enterrar a mis padres y vengo y te sigo. Y Jesús le dice: deja que los hombres entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme y predica el Evangelio.
¿Sabes qué fue lo que Jesús se dio cuenta que estaba pasando en el corazón de ese hombre? Que estaba creando una cortina de humo. Porque qué de malo tiene enterrar a sus muertos. No tiene nada de malo, hay que hacerle duelo a los seres queridos. Pero Jesús se dio cuenta que lo que en realidad ese hombre estaba haciendo era encontrar en ese evento, en esa responsabilidad natural, una excusa, una cortina, un pretexto para no asumir su llamado. Y hoy en día hay mucha gente que está utilizando sus responsabilidades cotidianas como una excusa para aplazar, postergar y no decirle sí a lo que Dios puso en su corazón. Por eso cuando a ti te llaman al servicio, tú dices: el trabajo no me lo permite, la universidad no me lo permite, los compromisos no me los permiten. Estás haciendo de tus responsabilidades cotidianas un argumento y una excusa para no aceptar que no quieres vivir por la pasión que Dios puso en tu corazón. Esa, escúchame bien, ha sido la tendencia de los seres humanos. Esa fue la misma tendencia del joven rico. Cuando Jesús le dijo: sígueme, él dijo: ¿qué tengo que hacer? Y le dijo: ve y vende. Es decir, deja de preocuparte por lo que todos se preocupan y preocúpate por lo eterno. Él creía que era bueno porque se congregaba el domingo, leía la Biblia, el devocional diario. Él creía que era bueno porque ayudaba a fundaciones, porque en Navidad repartía regalos para los niños. Pero cuando le dijo: ¿qué más tengo que hacer?, Jesús le dijo: lo has hecho bien, solo te falta una cosa: dejar de ser responsable frente a la natural y asumir tu responsabilidad frente a lo eterno. Y hoy yo me paro delante de ti como una voz del eterno, como una voz profética. Esta mañana vengo a decirte: no es justo que mueras teniendo éxito en lo natural, pero habiendo fracasado para tu llamado. No es justo que Dios, habiendo colocado tantos dones, tantos talentos, tanto propósito en ti, mueran contigo sin haber sido manifestados. Abraza a alguien que esté cerca de ti y dile: deja las excusas. Dile: deja de ser responsable, irresponsable. Mírame acá. Por favor, mírame acá. ¿Puedes mirarme de vuelta? Dame en el corazón otra vez. Vengan. Dame en el corazón otra vez. Ser responsable frente a lo natural se te puede convertir en una jaula, en una prisión y en una cárcel. Y hoy Dios te trajo a ti más que a mí, porque si no hubiera sido yo, cualquier otro lo iba a decir, para decirte: toma una decisión. Hoy es el día. O eres responsable frente a lo que puse en tu corazón, o eres responsable frente a lo natural y te olvidas de la pasión que hay en ti. Pero no hay nada más trágico en la vida que morir teniendo éxito en algo para lo que Dios no me creó. Yo he tenido que ministrar personas en sus estados finales de la vida, y lo que uno más ve en las personas es, número uno, poder despedirse de las personas que aman pero están enojados, y dos, poder devolver el tiempo para haber vivido con lo que Dios los llamó a hacer, porque desperdiciaron la vida en asuntos secundarios. Levanta tus manos al cielo. Precioso Espíritu Santo, que la conciencia en esta mañana se nos despierte, que tu voz penetre lo más profundo de nuestro ser, y que en esta mañana nuestros corazones vuelvan a ti, y que podamos tomar decisiones correctas para los próximos años de nuestra vida. En el nombre de Jesús, baja tus manos. Segunda cosa que quiero tratar contigo esta mañana:
cuando se trata de una pasión divina, de una pasión que Dios puso en nuestros corazones, tú tienes que entender un principio: nadie califica. Nadie califica para lo que Dios lo llamó. Pastor, está siendo ilógico. No. Nadie califica para lo que Dios lo llamó. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando nosotros miramos lo que Dios puso en nuestras vidas para hacer, honestamente nos sentimos que descalificados. Tú miras la visión que Dios te dio, como yo hablaba el primer día con el liderazgo y los pastores. Cuando te sales de tu mundo de posibilidades, tu tienda, y miras la visión de Dios, tú dices: no, es que esto es imposible para alguien como yo. Pues yo te voy a responder: es que en realidad, humanamente, nadie califica para lo que Dios le entregó. Nadie. Invítale a tus pastores a tomarse un café y pregúntale cómo terminaron sirviendo a Dios, y te vas a dar cuenta que ninguno de ellos tenían una agenda para esto. Terminaron sirviendo a Dios sin darse cuenta. ¿Es así o no, apóstol? ¿Cuántos años tienen ustedes de servicio? 35. Y si yo les pregunto, todavía creen que no son capaces, ¿verdad? Y si tú me preguntas, yo todavía te digo: no sé ni qué hago aquí parado. La gente me dice: ¿usted cómo viaja? Hace una semana estaba en Panamá, hace unos días estaba en Venezuela, Canadá, Estados Unidos, hoy en Ecuador. Pero yo miro atrás y yo digo: ¿en qué momento? Nunca supe. Porque yo era un muchacho introvertido. Yo era un muchacho que amaba era los árboles, la pelota, los juegos, las travesuras. 20 años después que me encontré a mis compañeros de crianza, cuando vieron por Facebook que yo era pastor, me empezaron a escribir, me decían: ¿en serio, Bernier, eres pastor? Porque uno no califica para esto. O sea, si tú sientes que no calificas, es porque calificas. Hay un hombre en la Biblia que se llama Nehemías, y yo quiero enfocarme un poco en Nehemías esta mañana para hablar este segundo punto. Pero antes de hablar de Nehemías y la pasión que Dios puso en él, déjame ubicarte en un contexto histórico, en un marco histórico, para que entiendas lo que vamos a hablar. Escucha, no te lo voy a narrar, te lo voy a leer para que seamos más ágiles. En el año 586 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor invadió Judá, capturó la ciudad de Jerusalén y se llevó a Babilonia muchos de los judíos supervivientes. Cerca de 50 años más tarde, un judío llamado Zorobabel llevó el primer grupo del remanente de vuelta a Jerusalén para reconstruir la ciudad. El templo fue logrado reconstruir en el año 516 antes de Cristo, pero las murallas de Jerusalén seguían destruidas hasta el año 445 antes de Cristo. Así que Jerusalén se hallaba indefensa, desprotegida contra sus enemigos. Y en ese momento aparece un hombre en la Biblia, un copero judío que vivía en Babilonia, a un mundo de distancia, a quien Dios le encendió una loca pasión. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto a algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Pero mira esto, solo esta frase, por favor, mírala. Al escuchar esto, me senté
a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Qué pasión despertó Dios en el corazón de Nehemías? Ir y reconstruir los muros para que su pueblo no pasara más vergüenza, porque su pueblo estaba indefenso, desprotegido, expuesto a sus enemigos. En realidad, la pasión de Nehemías no fue construir los muros, fue darle protección al pueblo, darle seguridad, darle una especie de cobertura, porque si no, la historia se iba ¿a qué? A repetir. Los muros era la manera como él iba a resolver aquello que el pueblo estaba sufriendo. ¿Entienden lo que estoy hablando? Porque siempre que hablamos de Nehemías decimos la tarea de Nehemías era construir muros. No, era darle seguridad, protección, darle estabilidad, cobertura a un pueblo que había sufrido mucho y que si no se resolvían esos muros iban a repetir su historia. Pero ¿dónde estaba Nehemías? En un palacio. Nehemías no tenía conocimiento de arquitectura. Nehemías nunca vio una materia sobre construcción civil en la facultad. Nehemías no creció al lado de un ingeniero civil. Nehemías no era primo, ni hermano, ni familiar de un constructor. Nehemías sabía de catar vinos. Entonces, ¿cómo a Dios se le ocurre? ¿No era más fácil que Dios levantara a alguien que sabía edificar, construir? ¿No era más fácil que Dios se buscara un ingeniero, un arquitecto, un hombre de trabajo duro? No, pero es que Dios cuando busca a alguien no está buscando habilidad humana, sino corazones que se puedan encender, porque de nada sirve saberlo hacer si no tienes la pasión y el deseo para hacerlo. Tengo 44 años, en 2 meses cumplo 44. Predico desde los 16 años, ministro líderes y pastores desde los 21. A los 24 comencé a fundar iglesias sin parar. ¿Y sabes qué he descubierto? Que la gente que sabe hacer las cosas, por lo general, no las quiere hacer, porque no tienen pasión. Por eso Dios no está buscando la gente capaz, sino la gente con la chispa y la llama suficiente para que le encienda una pasión en su corazón. Porque sabes que se necesita para encender algo, una pequeña chispa y un combustible. Y si en tu corazón hay combustible, una pequeña llama del Espíritu enciende tu pasión, y te vas a terminar viendo haciendo cosas que jamás imaginaste que podrías hacer. Señores, hoy como Nehemías hay que tomar una decisión. Me quedo cómodo en el palacio o me salgo de mi confort para vivir la pasión que Dios puso en mi corazón. Aplauda a Jesús y lo va a aplaudir de verdad. Cuando yo pienso en la idea de un copero construyendo muros, me parece chistoso, cómico. Imagínate un copero que tiene que ser delicado, limpiar, metiéndole mano a la mezcla, a las piedras. Sus manos no tenían callos. Y es que en realidad la mayor parte de las pasiones que tenemos en el corazón son chistosas, nos causan risa. Pero así también fue cuando Dios dijo que construyeran un arca y no llamó a un ingeniero naval, sino a un agricultor. Pero así también fue cuando para derribar a un gran gigante experto en la guerra no llamaron a un militar experto, sino a un humilde campesino, pastor de ovejas.
Pero así también fue cuando para escribir el evangelio de la gracia y traerlo a los gentiles, no llamaron a un apóstol religioso devota, sino a un asesino en serie llamado Saulo de Tarso. ¿No te das cuenta que cada vez que Dios va a hacer algo grande, busca a la gente menos idónea según los hombres? Para confrontar naciones llamó a un muchachito llamado Jeremías, que cada rato se acobardaba y decía: no puedo. Para cumplir la palabra profética llamó a un anciano llamado Simeón. Dios se ríe de los argumentos humanos. Quiero que escribas esto, por favor. Es frecuente que Dios nos use en el área y en el momento de menor competencia en nuestra vida. Lo voy a repetir. Es muy común que Dios nos use en el área y en el momento de menor competencia o de mayor incompetencia en nuestras vidas. Levanten la mano los que son pastores acá. Levanten la mano los pastores. Mírenme y díganme si estoy mintiendo. Los mejores servicios que hemos ministrado es cuando esa mañana nos levantamos sin fuerzas, sin ganas, sin deseos de seguir, pero nos paramos en el púlpito porque había una responsabilidad eterna. Y ese día los endemoniados fueron libres, las familias restauradas, Dios se glorificó. Y cuando tú te bajas dices: pero si esta mañana no tenía ni fuerzas ni ganas de hacerlo, y Dios terminó glorificándose. Porque tienes que aprender algo: Dios no se glorifica en tus fortalezas, sino en tus debilidades. Yo conté que en el año 2020 yo sufrí de una depresión profunda. Pero cuando yo me paraba a predicar, 1500 personas se conectaban. Y terminaba de predicar a leer los testimonios que entraban. Gente paralíticos que se levantaron en las casas por una transmisión. Gente que un día predicando sobre provisión financiera, porque venía la pospandemia económica, y solté una palabra y dije: si soy profeta de Dios, en las próximas 3 horas va a aparecer dinero en las cuentas bancarias para pagar lo que no has podido pagar porque no has podido trabajar. Y empezaron a mandarme los extractos bancarios con consignaciones que nadie hizo. Pero cuando yo me bajaba del púlpito, me bajaba a llorar y le decía a Dios: explícame qué es esto. Por eso tú no puedes seguir creyendo que porque eres joven o eres viejo, o porque estás enfermo, o porque no tienes dinero, o porque los problemas en tu familia no están resueltos, no le puedes decir a Dios que no. Grábatelo: en tu momento y área de mayor incompetencia es donde Dios más se va a glorificar. Yo aplaudiría con más fuerza. Yo aplaudiría con más fuerza. Porque toda la gloria es para Dios. Porque al final de cuentas no soy yo, siempre ha sido Él. Porque al final de cuentas, aunque los hombres me descalifiquen, el cielo puso su mirada sobre mí. Hermano, Nehemías no era un desocupado. Nehemías tenía un excelente trabajo. Nehemías ganaba bien. ¿Sabes dónde trabajaba Nehemías? En la Casa Blanca. ¿Qué está diciendo? Trabajar para Nabucodonosor, para trabajar para el rey, era trabajar como para el presidente de los Estados Unidos. Nehemías estaba en un mundo de comodidad, de seguridad. Nehemías, escucha, para los que no lo saben, ocupaba una gran posición en el organigrama del palacio. Nehemías no era un servidor de tercera, cuarto rango, no. Nehemías era un hombre importante en el palacio. Era el que probaba el vino del rey.
Nehemías estaba al lado del rey. O sea, Nehemías no solo tenía un buen trabajo, Nehemías tenía privilegios, ventajas, comodidades que estaban asociadas a su puesto. Ponme las manos así. Siento a Dios aquí. Yo oré muy temprano esta mañana y le dije: Señor, enciéndenos, despiértanos. No cierres tus ojos, deja tus manos, mírame. Cuando Dios pone una pasión en tu corazón, ya sea aliviar el hambre en África, o darle estudio a los niños en un barrio que el gobierno no entra y que los políticos no quieren entrar, pero que tú abriste un instituto educativo en la sala de tu casa y tienes a 10 niños enseñándoles, adiestrándolos. Cuando Dios pone una pasión en tu vida, como componer un poema, escribir un libro. Cuando Dios pone una pasión en tu vida, como abrir una iglesia, células, casas, esa pasión se tiene que convertir en tu principal responsabilidad. No puedes seguir relegando tu pasión a un segundo o tercer lugar en tu vida. Abre el comedor infantil que Dios te puso para darle de comer a los niños. Abre el lugar para trabajar con la tercera edad o la edad de oro que tanto te apasiona. Maestra y maestro, vuelve a enseñar la matemática, el castellano, las ciencias, la ética, la Biblia en tu casa. Consíguete el tablero, el pizarrón otra vez. Comenzarás con un pizarrón y la gente traerá a tu mano laptops, tablets para adiestrar a esa gente. Comienza por darle de comer a 10 niños los sábados y cuando te des cuenta serán 100, 200 diariamente. No aplaces la pasión que Dios puso en tu corazón. No la postergues. Mírame acá. ¿Qué es lo más responsable que alguien puede hacer en la vida? Seguir la pasión que Dios le puso en el corazón. Baja tus manos. Eso es lo más responsable que tú harás en la vida. Por eso, pastores que están aquí, no se arrepientan de haber escogido el llamado. Podrían haber hecho más plata siendo empresarios, profesionales, licenciados, emprendedores, pero al final la plata no llena lo que llena ver un niño, un joven, una familia adorando, rendida a Jesús. Te lo dice alguien que ha abrazado las dos realidades. Te lo dice alguien que ha abrazado las dos realidades. Yo me he sentado en los mejores restaurantes del mundo, pero no me llena tanto como cuando me voy a los barrios a darle de comer a los niños y como con ellos y los veo sonreír. Nunca te arrepentirás de decirle sí a lo que Dios puso en tu corazón. Y termino con esto. Tener éxito en algo que no era tu pasión será tu mayor fracaso en la vida. Tener éxito en algo que no era tu pasión será tu mayor fracaso en la vida. Si yo hablo esta mañana de pasión, la pregunta que siempre me hace la gente cuando predico de estos temas es: apóstol, ¿cómo puedo descubrir la pasión que Dios puso en mi corazón? Porque no es fácil identificar la pasión. ¿Cómo saber aquello por lo que Dios me llamó? Entonces yo te voy a hacer dos preguntas. Quiero que las escribas, pero más que escribirla, quiero que las reflexiones. ¿Qué te hace llorar y qué te hace enojar?
Comúnmente tu pasión va de la mano de lo que te hace llorar o de lo que te produce mucha impotencia, mucha rabia. ¿Qué te hace sentir triste? ¿Qué te conmueve? Porque a menudo la tristeza sobrenatural y la indignación son la revelación de cuál es la pasión que Dios puso en tu corazón. Nehemías, dice la Biblia estas palabras, dice: y vino uno de mis hermanos, Hananí, y me contó cómo estaba la gente. Al oír yo sus palabras, me senté a llorar, hice duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos. Preguntas serias. ¿Había estado Nehemías en Jerusalén alguna vez? No. ¿Fue Nehemías culpable de la destrucción de Jerusalén? No. ¿Tenía que ver Nehemías con todo ese rollo? No. Pero cuando escuchó el dolor que había en el pueblo, él empezó a llorar. Y yo me imagino que Nehemías se preguntaba: ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me duele tanto si no es mi culpa, es de ellos? Pero ¿sabes qué le encendió la pasión y lo llevó a la acción? Porque no es que se encienda una pasión, es que te lleve a la acción. ¿Sabes qué es? Eso que te duele, aunque no son tus hijos, no es tu esposa ni tus hermanos, no es nadie cercano a ti, pero el solo ver que alguien está sufriendo, padeciendo o siendo sometido a una injusticia, tú golpeas la mesa y dices: ¿por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser así? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la corrupción? Eso que te enoja o te hace llorar te está diciendo cuál es la pasión que Dios te dio. Hay una conexión entre la bondad y la satisfacción de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Todos conocemos personas que son supremamente exitosas y sumamente infelices a la vez. ¿Los conoce usted? ¿Identifica a alguien exitoso en el mundo de los negocios, en el mundo de la farándula, en el mundo empresarial, en el mundo profesional, pero que es infeliz? Porque éxito en lo natural no significa realización o felicidad. ¿Se acuerdan este actor famoso, el que hizo la película el médico que se colocaba? Robbie Williams, gracias. ¿Cómo murió él? Suicidado por una depresión que nunca pudo resolver. Pero ¿quién era Robbie Williams? Uno de los mejores actores de Hollywood, aclamado, aplaudido. Pero el éxito no te da realización, no te da felicidad, no te da gozo. En cambio, ve a preguntarle a esa gente que está metido en los barrios de Guayaquil, donde ni la policía entra, pero ellos entran con una olla comunitaria, entran vestidos de niños para jugar con niños, no entran en los autos que tenía Robbie Williams, no tienen las casas que tienen los famosos, pero tienen el gozo, la realización, la bendición de ser felices, porque están viviendo por una pasión. Dame el corazón y tengo que terminar. Me están mirando. Me están mirando. Nehemías, mírame acá, apoyó la escalera sobre un muro y la empezó a subir. Cuando terminó la tarea, se sintió pleno. ¿Por qué? Porque estaba en el muro correcto. Algunos de ustedes fijaron la escalera y la están subiendo, pero cuidado, porque cuando terminen de subir el muro se pueden sentir defraudados porque apoyaron la escalera en el muro equivocado. El año pasado, en el mes de mayo, yo desde hace 3 años para acá tomé una decisión, y fue
honrar mis raíces ministeriales. Yo le dije a mi esposa, voy a buscar a mis pastores, mis mentores, mis alfareros, y los voy a empezar a honrar nuevamente. Comencé con mi pastor de la adolescencia. Fui al apóstol Satirio el año pasado. Me senté a almorzar con mi pastor ministerial antes de Vida Plena. A todos les llevé ofrendas millonarias. Preparé las honras. Las preparé. Porque no iba a ser improvisado en lo que quería hacer. No fui sin tener la ofrenda que quería dar. Pero el año pasado, en mayo, estoy en donde el apóstol Satirio, que es una casa misionera, y estuvo excelente la convención. Pero el día que él empezó a hablar las estadísticas de los proyectos misioneros, una sola iglesia maneja 21 proyectos misioneros en el mundo, ellos. Empezó a hablar de los diferentes proyectos, el Amazonas, Ecuador y otros. Pero cuando llegó a África, yo estaba tomando nota de la palabra, pero cuando llegó a África, yo hice esto, mírame. Solté el celular y fui capturado por el espíritu de las palabras que él estaba hablando. Y cuando empezó a presentar los proyectos, los videos de los comedores infantiles de los niños en África, mi corazón se trasladó al África y empecé a llorar. No tengo raíces africanas. Nunca estuve en África. Pero aquella mañana del 5 de mayo del 2023 se me empezó a encender algo por África. Regresé a la iglesia y le dije a Diana, tengo una carga con África. Me dijo, qué bueno, amor. Pero ella no entendió lo que yo le estaba diciendo. Le dije a la iglesia, a partir de hoy, el primer domingo de cada mes se levantan dos ofrendas, la ofrenda del servicio y la ofrenda misionera. Yo creía que íbamos a levantar $100, $200. Cuando me llega el reporte, $1,100 la primera ofrenda, $1,200 la segunda, $1,500. Y cada mes la ofrenda se ha mantenido, avanza, baja un poquito, sube. Pero todos los meses durante un año hemos mandado ofrendas millonarias. Porque cuando Dios despierta en ti como líder una pasión, la va a despertar en la gente que está contigo. En noviembre conocí unos amigos, me reencontré con unos amigos de West Palm Beach, unos apóstoles, los apóstoles Joaquín y Ana Mercado. Ellos se entregaron la iglesia, se dedicaron a la labor misionera y los invité a almorzar. Les digo, ¿en qué hay de la vida? ¿En qué están? Y me cuentan, estamos en África, en España, en Torrente creo que es, levantando una iglesia. Y me empieza a hablar y me dice, ahora en mayo vamos para África. Cuando me dice África, yo voy manejando, volteo a mirar y Diana por el retrovisor me dice, escucha. Porque ya ella entendió que no era un asunto de querer hacer una labor social, era un asunto que me está consumiendo. Y me dice, en el mes de mayo hay 5 iglesias, en realidad eran 4 en ese momento, que se han aliado para ir a Malawi, a la capital cerca de la capital de Malawi, a 5 horas por tierra, y de ahí a 1 hora y media a unas aldeas donde las mujeres son violadas por sus propios hermanos, tíos, esposos, donde los hombres están vestidos así como algunos de ustedes, bellos, y las mujeres allá atrás relegadas, donde no tienen ni siquiera idea de qué es un jabón o para qué se utiliza una crema de dientes, donde sus comidas las albergan en huecos en la tierra, donde medio tú cantas Yeshua y se manifiestan 1000 demonios. Y cuando él está contándome todo y me empieza a mostrar los videos, Dios me dice, ve. Porque una cosa es que a ti te lleven a las naciones y otra cosa es ir a las naciones. Yo aquí no vine, ustedes me trajeron. Yo a África voy el 20 de mayo, 19 de mayo sale mi vuelo.
Después de 43 años, se me despertó el espíritu misionero. Un mes. Ahora será un mes. No sé adelante si será un año o una vida. Le he contado a mis amigos y me dicen: estás loco. ¿Qué te vas a meter allá habiendo tanto que hacer acá? ¿Qué te vas a ir a África? Eso es peligroso. La malaria, la fiebre amarilla, los guerrilleros que hay allá. Me dicen: si tú crees que aquí hay guerrilla, me dicen mis amigos, allá sí hay. Y esta mañana, cuando me estaba preparando para una reunión, Dios me acordó y me decía: nunca te van a entender. Porque cuando eras adolescente y te metías en las ollas de los drogadictos, de los habitantes de calle, siendo el hijo de papi y mami, y yo me metía en las calles, en las alcantarillas, en los ductos de la ciudad a evangelizar a la gente, mis amigos tampoco me entendían, mi mamá no me comprendía, mis tíos menos. Quien no conoce tu pasión tampoco entenderá tu decisión. No esperes que te digan: bravo, aplaude. Qué bien, te vas a ir a África. No conozco la primera persona que me haya dicho: Bernier, qué lindo. No, todos me dicen: ¿qué vas a ir a hacer allá? Empecé a dudar del proyecto cuando le dije a la iglesia: necesitamos $10,000. Y sus rostros se asustaron. Los solos pasajes me están saliendo alrededor de $3,500 para llegar a Malawi. Voy a viajar 36 horas. La sola vacuna me costaron 300 y algo de dólares. Las vacunas. La ropa que tengo que llevar está alrededor de los $1,000. ¿Y sabes qué empezó a hacer Dios? La gente en la iglesia daba menos. Raro. Pero por fuera Dios me empezó a bendecir. Y me dijo el Señor estas palabras: si crees que es la iglesia la que te va a sostener el viaje, estás equivocado. El viaje lo patrocino yo. Me hubiera gustado honestamente que Dios me despertara esto a los 21 años. Me hubiera gustado que me lo despertara hace 10 años, cuando estaba bajando de peso y no tenía tantos dolores de espalda. ¿Por qué ahora que me duele respirar? Pero nunca es tarde para vivir la pasión que Dios te enciende. ¿Cómo se llama la convención? El espíritu y la novia dicen: ven. Yo tomé una decisión y se lo dije a Dios: si vienes hoy o muero hoy, me vas a hallar haciendo lo que me dijiste que hiciera. No le voy a decir: ven más tarde, déjame hacer algo. No. El día y la hora nadie la sabe. Y como nadie sabe el día y la hora, más vale hacer las cosas ahora. Yo quiero servirle a Dios como si tardara 1000 años más, pero quiero servirle ya, como si viniera en este instante. Quiero hacer un llamado a gente que quiera venir de rodillas al altar y decirle: te rindo mi vida. Quiero hacer un llamado a gente que quiera venir al altar, porque mientras yo estaba predicando, las pasiones se estaban encendiendo. Los niños, los ancianos, los emprendedores. Alguien volvió a recordar que un día Dios le hizo una pasión. No voy a decir cuando vengas al altar. Solo quiero esperar aquí de rodillas gente que sabe que tiene una pasión y que quiere hoy consagrar su vida a Dios. Si mi vida te sirve, ven al altar.
De pronto tú sí estás viviendo por pasión, pero esta es la mañana de renovar los votos. Porque el ministerio se te volvió una carga. Porque el ministerio se te volvió un problema. La gente te ahoga. Pastores, líderes, no me tomen a mal. Quizás la gente te fastidia. Venir a los entrenamientos, venir a la convención, diezmar, ofrendar, sembrar, todo es una carga. Nehemías estaba cómodo. Nehemías estaba en su lugar seguro. Nehemías tenía privilegios, ventajas. Pero cuando Nehemías se le encendió la pasión, Nehemías no se quedó a orar. Nehemías hizo. Porque creo que Dios esta mañana en realidad no les está despertando pasiones, les está diciendo es: háganlo, hazlo. La voz profética para ustedes es: háganlo.